Hola, buenos días de nuevo. Aquí estamos en esta segunda muestra de Buenaventura Borrás en Huesca y hoy me toca a mí abrir los streamings. Conservas La Lata, Conserva del Cantábrico, empresa ubicada en Santoña, con una corta pero muy intensa andadura desde el punto de vista empresarial. Y de la misma forma que ayer os estuve presentando un poquito los productos que estábamos trabajando aquí en esta feria, la anchoa del Cantábrico en sus diferentes modalidades en formato Hansa ración, de doble cero, la anchoa en mariposa o salmuera, que aquí se consume mucho, la anchoa un poquito más limpita, las variedades de Gilda Boquerón. Hoy quería hablaros un poco sobre historia de la anchoa y cómo se elabora el salazón, ¿no? Y viene al hilo de que ayer uno de los clientes que pasaba por aquí nos hizo la pregunta si realmente una anchoa del Cantábrico en salazón era lo mismo que un boquerón del Cantábrico. Y sí, la respuesta es sí, es el mismo pescado, solo que trabajado de diferente forma. El boquerón no deja de ser un pescado fresco, se hace primero una salmuera muy leve y después se marina en vinagre para en 24 horas tenerlo ya listo y preparado. Como es un proceso que está de elaboración que parte de un vinagre que lo que hace es escabechar ese producto, tiene una duración y una caducidad lógicamente más corta que una anchoa en salazón, que tiene mucha más durabilidad. En el caso concreto nuestro, todos los boquerones, bueno, y entiendo que todos los que existen en el mercado, es un producto que está siempre libre de anisakis. Y eso sí que es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque según la legislación actual, además, nos obligan a congelarlo. Para eliminar el anisakis tienes dos formas, o bien a través de un proceso de congelación, o bien a través de un proceso de maduración en sal con el paso del tiempo. En el caso del boquerón, nosotros ultracongelamos el producto. Con esa ultracongelación lo que conseguimos es que la cristalización de las fibras sea lo más rápida posible y que luego no afecte a lo que es la textura final del producto. Y lo que, desde el punto de vista de elaboración del boquerón, lo podríamos hacer de dos formas. O bien, cuando llega el pescado directamente desde el barco a la lonja, de la lonja a la fábrica, se ultracongela todo y a medida que van entrando los pedidos se va descongelando y trabajando. O bien directamente cuando nosotros seleccionamos el mejor pescado que entra en temporada, lo que se hace es descabezar muy rápido, hacer un proceso de salado para que lo que es la anchoa vaya cogiendo ese rigor mortis, se pueda trabajar mejor, después se pasa marinado, se pasa a la tarrina, se pasa ya fileteado, se cubre con el líquido de gobierno, que no deja de ser un aceite con el vinagre que te puede llevar incorporado el propio producto en sí, y una vez que ya está hecho, ahí sí, ultracongelamos, pero siempre dentro de la propia tarrina. ¿Qué conseguimos con eso? Que una vez que está el producto ya terminado, afecte la menor posible la textura y cojamos un boquerón muy terso, muy suave, muy gustoso y que además cada vez la gente lo aprecia más. A medida que van entrando los pedidos en fábrica, se va descongelando y se van sirviendo. Proceso completamente diferente, el de la anchoa en salazón. ¿Qué es lo que hacemos con una anchoa en salazón? Muy sencillo, dependiendo de la época del año, que puede ser o bien en primavera o costera, que se llama, que va desde el mes de marzo hasta prácticamente junio, o bien pesca de retorno, en el cual el anchoa del Cantábrico es mucho más grande, tiene mucho más tamaño, pero por contra, al tener más grasa y tener más tiempo de duración en la maduración de la propia anchoa, o bien sea dentro de la lata como el barril, pues tiene un poquito menos de bouquet, un poquito menos de sabor. Sí que tiene mucho más tamaño, que es últimamente muy demandado en la mayor parte de la hostelería, pero por contra ese sabor, digamos que no es tan fino, ¿vale? La anchoa en salazón, muy sencillo. Del barco a la lonja, de la lonja a la fábrica. En el momento que entra en fábrica, se sala en unas tinas de 500, capacidad para unos 500, 600 litros aproximadamente. Va en una solución de agua y sal. Y lo que se hace es dejarse siempre de un día para otro para que la anchoa adquiera ese rigor mortis, con cabeza y con todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si la haríamos directamente sin pasar por ese proceso de salado en salmuera, la anchoa en el momento de hacer el movimiento de giro en la mano para extraer cabeza y tripa, se rompería, se mermaría mucho y se perderían muchos kilos a lo largo de esas elaboraciones. Una vez que ya lo tenemos de un día para otro, lo que se hace es ese proceso de descabezado en las mesas, se va clasificando por los diferentes tamaños, se va salando y ya se va colocando bien en barriles de 300 kilos de capacidad o bien en latón de salazón de 10 o de 5 kilos. Desde el punto de vista de elaboración de salazón en 10 o 5 kilos, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es siempre hacer un método de fabricación que ya nos enseñaron
nuestros antepasados, los italianos en ese momento, que era a la vera carne, que se llama, es decir, con muy poquita capa de sal. Se va colocando una capa de anchoa, una capa ligera de sal, capa de anchoa, capa de sal, capa de anchoa, capa de sal. Se coloca la parte final, lo que se llama un pastón, y eso ya pasa a una maduración, que en el caso de la anchoa de primavera o costera viene a ser unos 5 o 6 meses. A partir de esa fecha ya el producto ya está listo, o si no, si es de retorno, te puede llevar, debido a la cantidad de grasa y de más tiempo de maduración que es requerida, pues cerca de unos 12 meses, 14 meses. A partir de esa fecha ya el producto ya está listo, ya está preparado, o bien para vender entero en sal a través del latón de salazón, o bien para proceder al proceso del fileteado. El proceso de fileteado es muy sencillo. Se saca la anchoa, se intenta retirar la mayor cantidad de sal posible que pueda tener esa anchoa y se va metiendo en agua para hacer ese proceso de desalado, ¿vale? Nosotros somos de las pocas fábricas que a día de hoy todavía sigue haciendo ese proceso de desalado de forma manual en pailas y en barril y no a través de un proceso de escaldado. ¿Por qué? Porque en el proceso de escaldado la anchoa sufre mucho. Es más fácil luego de quitar piel y escama, pero la anchoa sufre mucho. Lo que intentamos siempre es garantizar que la calidad del producto sea la idónea desde el principio hasta el final del proceso. Una vez que ya hemos tenido desalado ese producto, se utiliza una secadora para extraer la mayor cantidad posible de humedad de ese producto para que luego no afecte, primero, en lo que es la caducidad, segundo, lo que es la calidad y tercero, para que no suelte agua. La anchoa tiene que estar completamente seca. Una vez que ya está seca, se sube a planta a filetear y ahí son nuestras chicas que, por cierto, llevan muchos años ya con nosotros. Es un proceso muy lento, muy laborioso, se desespina, se corta muy bien todas las partes que no son las idóneas, se coloca en terrina y se aceita. Y a partir de allá, 8 meses de caducidad. Eso es un poquito lo que es la base del proceso de ejecución de una anchoa en salazón y de una anchoa en fileteado. Luego después, pues tiene múltiples usos, ¿no? Como por ejemplo el tema de la gilda, que es uno de los componentes y además que más éxito está teniendo en los últimos años, ¿no? Y prácticamente era un producto de consumo básicamente de lo que es la zona norte, País Vasco, Navarra, La Rioja y demás, pero ahora ya es un aperitivo, es un pincho, se puede utilizar para catering, que está extendido prácticamente en toda España, ¿no? Eso es un poquito lo que os quería comentar, lo que es la base del proceso de una anchoa en salazón y lo que es la base de un proceso de elaboración de un boquerón en vinagre o un boquerón marinado. Si luego me toca hacer otra intervención, pues explicaremos otras cositas más y desde luego invito a todos los clientes de Buenaventura Borràs que están aquí que pasen a probarla porque la verdad que merece la pena. Un abrazo.